Estados Unidos sigue siendo uno de los países más observados del mundo. Por ejemplo, se habla de Estados Unidos en una sobremesa, en un grupo de WhatsApp, en tantos videos de YouTube, en los sueños de migración, ¿no? En discusiones políticas también y en los planes de inversión. Alguien que quiere hacerse millonario y que quiere invertir en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay un punto en el camino que es un poquito más silencioso, ¿no? Que también es incómodo, pero necesario, en el que uno deja de idealizarlo, ¿no? No porque Estados Unidos deje de ser interesante, ¿no? Sino porque empieza a ser un país más comprensible y comprenderlo, comprender Estados Unidos es mucho más poderoso que poder admirarlo, ¿no? Y en realidad lo que quiero hacer con este video no es crear una postal, una idealización, ni para quienes espera como la confirmación a un sueño perfecto, ¿no? Está desarrollado este video para quienes ya cruzaron esa frontera, ¿no? Esa frontera mental, para los que miran a Estados Unidos con curiosidad, pero con una curiosidad adulta, para quienes entienden que no es un paraíso, pero que tampoco es un desastre, que algunos te pueden querer vender, ¿no? ¿Cuántos videos hay diciendo que Estados Unidos, bla, bla, bla? Estados Unidos no entiende, no se entiende desde una emoción, se entiende desde la estructura. Estados Unidos no promete una felicidad, promete reglas. Y una de las primeras cosas que se descubren al observar Estados Unidos con mucha atención es que no es un país diseñado como para hacerte sentir bien. No. Algunos piensan que sí, pero no. No hay una narrativa constante como de contención ni una cultura que suavice tu experiencia. Estados Unidos funciona como un sistema operativo. Si entiendes cómo funciona, puedes hacer mucho. Si no, el error, créanme que se paga caro. Y aquí no hay un romanticismo con el fracaso, ¿no? El error no se celebra, se penaliza. Y eso marca profundamente la forma en la que se vive, en la que se trabaja, en la que se consume y en la que se invierte. Estados Unidos no te va a preguntar jamás cómo estás, nunca. Te pregunta si cumpliste o no cumpliste. Para quien viene de nuestras culturas más flexibles de Latinoamérica o de Hispanoamérica, ¿no? Puede parecer toda esa manera de vivir fría, ¿no? Fría, calculadora, ¿no? Pero para quien ya dejó de idealizar es simplemente que se te aclara la mente, ¿no? Porque en Estados Unidos las reglas no están ocultas, no hay nada escondido, todo está escrito, todo se amplifica y no suelen adaptarse como a una historia personal. Esa dureza, paradójicamente, es una de las razones por las que el sistema funciona. Así es, el costo de vivir en Estados Unidos no es el dinero, es la precisión. Y una de las frases más repetidas sobre Estados Unidos es que es caro. Y sí, lo es, pero no en el sentido superficial. Estados Unidos no es caro por sus precios, es caro por su margen de error. Vivir aquí exige tomar decisiones correctas en forma constante. Y un contrato, por ejemplo, mal entendido, una deuda mal gestionada, un seguro inexistente, una compra impulsiva, una inversión sin estudio, todo tiene una consecuencia real, todo. Y una consecuencia acumulativa también, porque en Estados Unidos no hay demasiados salvavidas emocionales ni institucionales. El sistema está diseñado para premiar la previsión, no para rescatar la improvisación. Por eso, cuando alguien te dice que Estados Unidos es imposible, muchas veces lo está diciendo o lo que dice es porque no entendió bien las reglas del juego. Sí, y cuando alguien dice que es el mejor país del mundo, suele haber entendido solo una parte, solo un pedacito, porque la verdad vive en el medio, ¿no? Porque Estados Unidos es exigente, muy exigente, pero también Estados Unidos es un país muy coherente. Y el trabajo en Estados Unidos es una eficiencia sin épica, porque otra idealización común tiene que ver con el trabajo. Sí, por supuesto, desde afuera Estados Unidos se imagina como una tierra de oportunidades infinitas y donde cualquiera puede llegar lejos, ¿no? Y desde adentro el trabajo se vive, de una forma mucho más pragmática. Aquí no se trabaja como para demostrar un sacrificio, se trabaja para generar resultados y el mérito no está en quedarse más horas, no, sino en resolver
los problemas. El reconocimiento no vive del esfuerzo visible, sino del impacto medible. Y esto puede ser liberador para algunos y profundamente desconcertante para otros. Estados Unidos no está obsesionado por la vocación, ¿no? Estados Unidos está obsesionado con la utilidad. Si algo funciona, se queda. Si no, se descarta. Punto. Eso es todo. Esa lógica atraviesa las empresas, las ciudades, los servicios y por supuesto que las personas también. No es cruel, es funcional. Y entenderlo cambia por completo la forma de posicionarse en este país y la vida cotidiana en Estados Unidos. Yo te diría que es una comodidad estructurada, porque para quien se deja idealizar, ¿no? La vida cotidiana en Estados Unidos empieza a revelar algo interesante, que no es emocionante, pero sí muy eficiente, y las ciudades están pensadas para funcionar, no para seducir, aunque Miami quizás podría ser un, un estado muy seductor. Los servicios están diseñados para escalar, no para encantar, y la comodidad no es un lujo, es un estándar mínimo. Y eso se ve en lo simple. Por ejemplo, los estacionamientos amplios, en los supermercados que son previsibles, en los procesos claros, en los horarios que se respetan a cabalidad. Nada de eso es poético, pero todo esto suma a la estabilidad y Estados Unidos no te regala belleza urbana en cada esquina. No, pero te da una sensación constante de control. Y ese control para muchos adultos vale más que la estética. Claro. Estados Unidos y el dinero, ¿no? La relación directa que tiene Estados Unidos sin culpa. En Estados Unidos el tema del dinero no es un tema tabú, ¿no? No se esconde, no se disimula, no se moraliza en exceso, ¿no? El dinero es una herramienta, es un indicador, es un lenguaje, y esto no significa que todos sean ricos, ni que exista desigualdad, significa que la conversación es mucho más honesta, aunque no lo crean, ¿sí? Definitivamente, porque aquí se habla de ingresos, se habla de impuestos, se habla de rentabilidad, se habla de costos, se comparan números sin dramatismo y eso permite tomar decisiones que son mucho más racionales, ¿no? Para quien viene de contextos donde el dinero viene cargado de culpa, o el miedo, o el secretismo. Este enfoque puede ser chocante, pero también es tremendamente liberador. Estados Unidos no te juzga por querer ganar más. No, nunca. Te juzga por no saber cómo ganar. Sí. Por ejemplo, comprar propiedad en Estados Unidos, que es una lógica que emociona, ¿no? Antes, uno de los grandes puntos de quiebre de la idealización ocurre cuando se observa el mercado inmobiliario, ¿no? Comprar una propiedad en Estados Unidos no es un acto romántico, es una operación financiera y así hay que verlo, no de otra manera, porque las casas no se eligen solo por gusto, no, sino por una proyección, por la ubicación, por los impuestos, por el seguro, por el mantenimiento y por el valor de reventa, que eso también es clave, ¿no? Aquí nadie te va a felicitar por cumplir el sueño de la casa propia. De verdad, no. Te preguntan si hiciste bien los números. Y por eso te felicitan. Y si esa mentalidad explica por qué el mercado se mueve como se mueve, yo te diría que Estados Unidos no construye ciudades para enamorar, las construye para sostener estas economías. Y quien entiende esto, fuera de frustrarse y empieza a leer el territorio con otros ojos, es la clave. Estados Unidos no es para todos y eso está bien. Está bien. Una de las grandes mentiras de la idealización es que Estados Unidos debería gustarle a todo el mundo y no es así. No. Este país exige una forma específica de relacionarse con el tiempo, con el trabajo, con el dinero y con la responsabilidad individual. No todos quieren vivir así, no todos deberían hacerlo tampoco, pero Estados Unidos tampoco necesita que lo amen, ¿ah? ¿No? Estados Unidos necesita que lo entiendan, nada más. Y cuando se deja de idealizar, aparece una relación más sana, una relación menos expectativa, más observación, menos comparación emocional y más análisis. Y Estados Unidos no compite con otros países como en calidez humana, en historia milenaria o en identidad cultural profunda. Compite y gana, por supuesto, en consistencia sistémica, ¿no? Y para eso, muchos proyectos de vida, yo te diría que es suficiente. Estados Unidos visto desde afuera y desde adentro, ¿no? Es que en eso hay que verlo, porque
Pensemos desde afuera, ¿no? Estados Unidos parece una promesa, ¿cierto? Así es como el mundo lo muestra en el exterior. Pero desde adentro entiendes el sistema o tienes que tratar de entender el sistema porque eso es Estados Unidos, es un sistema. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. El problema no es idealizar, el problema es quedarse atrapado en esa idealización y no evolucionar. Quien ya dejó de idealizar puede empezar a ver Estados Unidos como lo que es, ¿no? Un país diseñado para producir, un país diseñado para escalar, un país que está diseñado para sostener estructuras que son complejas. No es un país emocional, es un país totalmente funcional y en un mundo cada vez más caótico, wow, eso tiene un valor que es enorme. Por eso me gusta analizarlo también y por eso que quiero compartir este video, porque siento que es clave si es que estás pensando en vivir en Estados Unidos o si es que tomas la decisión de volver o de regresar a tu país, que no tiene nada de malo. Estados Unidos en 2026 yo creo que va a ser menos espectáculo y va a ser mucho más realidad. Hoy Estados Unidos, imagínate, está viviendo cambios que son tremendamente profundos. Sí, está cambiando, está teniendo cambios económicos, está teniendo cambios demográficos, está teniendo cambios culturales, está teniendo cambios tecnológicos clave. Y no necesita venderse como el sueño americano, ya no más, ¿no? Ese relato está agotado. Lo que queda es algo mucho más interesante, que es un país que se ajusta, que se está reconfigurando, que prueba y que corrige. Y para quienes miran todo esto con atención, yo te diría que Estados Unidos no está en decadencia ni tampoco está en gloria. Hoy Estados Unidos está en una transición. Y entender esa transición requiere abandonar los extremos, ni idealizarlo, ni tampoco descartarlo, ¿no? Estados Unidos, explicado para quienes ya dejaron de idealizarlo, no es un rechazo, no, es una madurez. Es entender que ningún país es padre, ni tampoco es un país salvador, o tampoco es una promesa. Es entender que los países y todos los países son sistemas y los sistemas se usan, no se adornan, ¿no? Y en cuanto como a una conclusión de todo esto que he estado analizando y que quería compartir con ustedes, es que a veces cuando se cae en la idealización aparece el criterio, porque bueno, dejar de idealizar Estados Unidos no te hace más cínico, ¿no? Te hace mucho más libre, te permite decidir con información, no con fantasía, te permite ver oportunidades reales y límites claros, te permite construir un proyecto de vida sin depender de un mito. Y Estados Unidos no es perfecto y tampoco lo va a intentar, como ningún país de los que a mí me gusta estudiar, ¿no? Siento que Estados Unidos es un país muy exigente, es muy directo y a veces, por supuesto, es muy duro, pero es predecible. Sí, Estados Unidos es predecible y en un mundo que es impredecible, ser predecible es una ventaja silenciosa. Y yo te diría que Estados Unidos nunca te va a prometer nada. Nunca. No hay que verlo así. Y justamente por eso, para muchos, yo te diría que sigue siendo un lugar donde definitivamente vale la pena estar. A mí me encanta Estados Unidos, lo encuentro un país súper ordenado, súper estructurado. Siento que me siento muy tranquila y segura caminar por las calles. O sea, tiene tantas cosas especiales que vale la pena vivir, pero no idealizar, sino darte cuenta de que cada país tiene su estructura y Estados Unidos también tiene la suya. Así que por favor, coméntame tu experiencia acá abajo para que podamos reflexionar sobre estos temas. Y si este video te gustó, apóyalo con un like y bueno, suscríbete y seguimos conversando de estos temas que no todos comentan, pero que son interesantes debatir. Nos vemos en el siguiente video. Chao.